derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Hola Pablo, Zucaravicios, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cari, ¿cómo andás? Ay, pero qué mañana linda que... Bueno, no hacía falta que nos traigas esos regalitos, estaban buenísimos. Por favor, la verdad Nos es trajo que... unos sándwiches gigantes, riquísimos. Por supuesto, y muy ricos. Somos un equipo y me encanta mimarlos. Ah, mira, es comprador, es comprador. Bueno, y ahora vamos a estar hablando de muchas cosas. Yo sé que ustedes van a preguntar de todo, pero nosotros queremos meternos con el tema herencia. Vamos a hablar exclusivamente del tema herencia, un tema del cual tenemos muchas preguntas. ¿Sí? Buen día a todos los oyentes, primeramente. Y bueno, primeramente vamos a hablar qué es la herencia. ¿Qué es? Ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de derechos y obligaciones también? Porque algunas veces el causante, vamos a llamarle, vamos a hablar con el término, la persona fallecida, ha dejado obligaciones pendientes de cumplimiento, las cuales se tienen que cumplir. Como por ejemplo, ha vendido una propiedad y tiene que firmar una escritura. Claro. ¿Sí? Ahora, la familia siempre brilla la armonía y la paz hasta que muchas veces empieza la sucesión. Hablemos de un caso donde no hay testamento, no hay nada, las personas se dividen los bienes, ¿sí? Acordate que ¿La herencia se extingue o no se extingue? la herencia no se extingue. Y acá tenemos un tema muy importante. ¿Quiénes son los que primeros heredan? Los que primero heredan son los hijos, la herencia forzosa. El Código Civil establece que hayas estado presente en los últimos años, no hayas estado presente, hayas hecho tu camino o no, vos tenés un porcentaje que te corresponde, ¿sí? Que va a ser del 70% para los hijos, los descendientes, ¿sí? Con lo cual hay un 30% de libre disponibilidad, ¿no? Por eso muchas veces recomendamos que dejen testamentos, porque esto allana el camino a la familia luego para ver cuál es el mapa a seguir en cuanto a lo que es la división de bienes, ¿sí? El cónyuge superstite, o sea, la viuda, hereda el 50% de los bienes gananciales y sobre los bienes propios hereda como un hijo más. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Acá vamos a levantar la polémica, Cari, un tema muy común. ¿Qué pasa si se divide la herencia? Nosotros somos hermanos, nos dividimos, vos te quedás con la casa, yo me quedo con otra casa, o nos dividimos la única propiedad en la mitad. Todo paz y amor, y de repente aparece un hijo extramatrimonial. Hay Y que ahí, reconocer a través de un ADN, obviamente. por primero, supuesto, ¿no es hay que cierto? hacer una acción de filiación, esta persona es reconocida, entonces tenemos que volver a tenemos que reabrir la sucesión, ¿sí? Se va a tener que declarar heredero esta persona, y esta persona va a heredar como un hijo más, porque el Código Civil no distingue entre los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales. Esto desde ya que va a traer un gran problema dentro de la herencia, y lo que era la planificación se va a ver alterado. Por eso es muy importante dejar un testamento establecido, Sí. porque hay un 30% de libre disponibilidad que podemos dejárselo a quien nosotros queramos, incluso a una ONG, ¿sí? O dejar hacer una donación en vida. Ahora, si no tenés descendientes directos, vas a los descendientes, lo que se llama también como segundo nivel, categoría o demás. Por supuesto. Primero los descendientes, luego los ascendientes, ¿sí? Los que serían los padres. Si no tenemos hijos, heredan nuestros padres. Si nuestros padres ya no están, heredan nuestros hermanos. Claro. Y en el caso que nuestros hermanos no estén, van a heredar nuestros sobrinos, y así va a continuar La línea sucesoria. ¿No? sucesoria, ¿sí? Por supuesto que a medida que no están nuestros herederos más directos, ¿sí? También el porcentaje de libre disponibilidad es mucho más amplio, ¿sí? Que llega hasta el 50%. Va a haber un porcentaje en el cual nosotros vamos a poder dejárselo a quien nosotros queramos, ¿sí? Esto es muy importante porque es nuestro patrimonio, es lo que nosotros hemos construido en vida, ¿sí? Herencia siempre que una persona deja de existir físicamente. Nunca se habla de herencia
si no hay una muerte. Por supuesto, porque a partir de cuándo nosotros somos herederos. Esto es muy importante, porque a veces es una fecha que se confunde. Nosotros somos herederos a partir de la muerte del causante, ¿sí? La persona que causa este derecho hereditario, ¿sí? No somos herederos a partir de que, desde ya que la sentencia de declaración es justamente como lo dice, es un acta declarativa, ¿sí? Pero nos constituimos en herederos desde el momento de la muerte del causante. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que cuidar de los bienes, que tenemos que administrar de los bienes, ¿sí? Y tenemos que ocuparnos que las cosas después se repartan como corresponden, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la legítima, que es muy importante. Es nuestra porción de torta, es lo que nos corresponde. Hayamos sido los hijos ejemplares o no hayamos sido los hijos ejemplares, nosotros tenemos una porción de torta que a nosotros nos corresponde y nadie nos la puede quitar. Desde ya que hay causales de desheredación, como ya hemos hablado en otras columnas, estamos hablando de ingratitud, estamos hablando de tentativa de homicidio, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Desde ya que el código es muy taxativo con estas causales de desheredación, pero siempre estamos hablando en ese rango de cuestiones graves, difamaciones públicas, hay muchos intentos de homicidio, desde ya perdemos automáticamente. Por eso muchas veces cuando declaran culpable a un acusado de muerte de una persona, perdemos automáticamente los derechos hereditarios. Entonces nosotros siempre vamos a poder ejercer esta legítima. Ahora, si apareció alguien, si se donaron bienes en vida a un hijo, mejorando su legítima, entonces vamos a iniciar esta famosa acción, que es una acción de colación, en la cual nosotros reclamamos que se nos dé la porción que nos corresponde. Perfecto. ¿Sí? Esto es importantísimo porque, primeramente, el oyente tiene que entender que desde el fallecimiento ya nos tenemos que hacer cargo de los bienes, administrándolos, no ocupándolos, usurpándolos, como muchos casos tenemos donde la gente no puede sacar, donde cada vez que va a preguntar por lo suyo le responden con violencia. A ver, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos instituciones gratuitas que nos asesoran, pero siempre tenemos que ir por el lado de la ley. Ir a hablar, ir a tratar de ponernos de acuerdo. Si las cosas no se solucionan, esta famosa frase que dice que los hermanos se conocen en la herencia, sí, es verdad, ¿no? Los familiares mismos, la pareja en el divorcio. Es tremendo, ¿no? Y bueno, tenemos que evitar estas cuestiones, tenemos que evitar la confrontación, tenemos que ir por las vías legales como correspondan, asesorarnos y reclamar lo que nos corresponde. ¿Sí? Sí, a mí me parece raro que, viste que cuando dicen se murió y no tiene herederos, siempre alguien hay, cuarta, no sé. Siempre alguien aparece. Buscar internacionalmente y se buscan, ojo, porque hay los pedidos de personas familiares de quintas generaciones y demás se buscan si están fuera del país también, pero hay un tiempo que es estipulado. Entonces, bueno, el resto, si no viene, se queda el Estado con todo. Totalmente. Esto pasa también con el divorcio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto principal del divorcio? Que perdés derechos hereditarios sobre tu ex. Claro. ¿Sí? Por eso es tan importante esta cuestión. ¿Y qué pasa en la unión convivencial? Que también muchas veces vivimos 15 años juntos, yo viví en la casa de él, o este famoso tema que es construí en la casa construí en el terreno de mi suegro, falleció, está viniendo mi cuñado a querer desalojarme. Sí, si no tienen los papeles. Por supuesto. Y la unión convivencial justamente lo que tiene es que no tiene derechos hereditarios. ¿Sí? Perfecto. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque a veces creen, no, bueno, tenemos una unión convivencial, tengo derechos, no tenemos derechos hereditarios, y además hay otra cuestión que, bueno, está por fuera de la herencia, pero vale la pena decirlo, que la vivienda familiar, el conviviente que se queda en la vivienda solo puede estar por 2 años. Mira qué dato. Entonces, es toda información que yo quiero ponerla dentro del oído de ustedes para que ustedes puedan ir y asesorarse en los consultorios gratuitos que hay. Colegio de Abogados, martes y jueves por la mañana. Colegio de Escribanos, también hay asesoría gratuita, ¿sí? O Defensoría del Pueblo, también es un buen lugar de asesoramiento. Y un buen lugar también donde se pueden plantear mediaciones. Eso ¿sí? es importantísimo. En forma gratuita, ¿sí?
10:21. Me voy rapidísimo porque se me pasó la hora para la pausa. Ya venimos y contestamos todas las preguntas con Pablo. Tengo muchísimas. Ya venimos. Buenos días. Yo falleció mi hijo y soy su heredera. Hice por defensoría, con abogado de defensoría. En la herencia hay un auto que lo tiene, que mientras mi hijo estaba enfermo lo llevaron al terreno de un hermano mío para cuidarlo, para el auto, para que no se lo lleven o algo así. Entonces, mi hermano hoy actualmente lo está usando, lo usan sus bisnietos y es como que ha dicho que no vayan a pedirle nada, que no me corresponde, para él no me corresponde ese auto y bueno, yo tengo miedo de irlo a buscar porque, no sé, es una persona un poco violenta. Es entendible, sí. Bueno, pero ¿qué tema? Recién estábamos hablando con Pablo fuera de aire de lo que surge luego de todo este tipo de herencias, sucesiones, ¿no es cierto? Pero todos esos procesos en los cuales uno termina conociendo otra parte de las personas que tiene muy cerca. Y la mala convivencia también, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando de la madre de una persona que falleció, que quiere parte y que le corresponde por ser la única que estuvo con su hijo. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver el tío? La verdad que hay muchas situaciones que uno viéndolo objetivamente desde afuera no las entiende. No las termina entendiendo, cómo a veces la avaricia de algunas personas lleva a apropiarse o a hurtar cosas que no le corresponden. Tranquila, vecina, pasan las mejores familias esto. Ojalá. Realmente. Bueno, si necesita ponerse en contacto, por favor, con Pablo, hágalo. Usted busque el teléfono 299-438-9888 o busca @escribanía_Neuquén. Por supuesto, estamos para evacuar todas las dudas, pero también estamos para brindar un servicio a la comunidad. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos constantemente en todas las columnas recordando que hay asesorías gratuitas, ¿sí? Hay mediaciones gratuitas en Defensoría del Pueblo, ¿sí? Y cuando hay un problema con alguna empresa, por incumplimiento de alguna empresa, está Defensoría del Consumidor, que funciona muy bien. Está en la calle Buenos Aires, casi Rivadavia. No necesitas abogado, ¿sí? Vas, la gente te asesora ahí mismo y uno puede avanzar en los trámites, ¿sí? Esto es muy importante para que no quede que en realidad esto es una columna comercial, sino es una columna de servicio a la comunidad, ¿sí? Mira, si no, mira la cantidad de preguntas. Este caso que acaba de comentar la oyente, lo voy a hacer muy rápido. Tuve un caso hace unos años, en oportunidad de ejercer como abogado, donde una pareja convivía tranquilamente. Sí. Él de repente tuvo una enfermedad terminal bastante rápida, lamentablemente, y falleció. Y ella no quería devolver el vehículo. Ajá. Entonces se inició una negociación en forma pacífica, por supuesto, durante el periodo de duelo, para que esta persona devuelva el vehículo, y lo había captado porque muchas veces también nos pasa con el tema de los bienes que heredamos que tienen un valor afectivo. No lo habían comprado en conjunto, nada. No lo habían comprado en conjunto, era el vehículo de él. Bueno, pasó una situación muy parecida a lo que le está pasando a este oyente, en la cual se acerca a preguntar, a consultar de una forma pacífica y le dicen que no rotundamente, muy en su posición. Y bueno, ¿qué situación nos queda y cómo fue que se resolvió? Se inició una acción, se intimó a que esta persona devuelva el vehículo, se pidió hasta el secuestro del vehículo, que se puede hacer tranquilamente con un oficio, con un embargo, no hay ningún problema, ¿sí? Con lo cual existen acciones judiciales, no es necesario que nosotros tengamos que ir a confrontar con la persona que está reteniendo bajo la fuerza, porque si lo está haciendo bajo la fuerza, seguramente siga ejerciendo la fuerza sobre ello a cualquier precio, ¿sí? Entonces tenemos que iniciar las acciones judiciales para presionar en la negociación a la otra persona, ¿sí? Buen día. En la casa de mi mamá, la cual el titular es mi papá, que está fallecido, y la cotitular es mi mamá, mi duda es, ¿tenemos que hacer sucesión con mis hermanos para que la vivienda esté a nombre de mi mamá? Sí, la sucesión es necesario iniciarla siempre y cuando se quieran transferir o adjudicar bienes, ¿sí? En el caso de los vehículos pasa una situación muy particular, que es que no pueden circular,
¿sí? Salvo que haya cédula azul o haya una autorización de manejo, Claro. no se puede circular con el vehículo, ¿sí? Pueden llegar a secuestrarlo porque la persona está fallecida, ¿sí? En el caso de los bienes inmuebles no, porque siempre y cuando todos estén de acuerdo qué es lo que quieren, entonces, desde ya que hay un artículo del Código Civil que protege a la cónyuge supérstite, esto es a la viuda, para que siga permaneciendo en la vivienda, ¿sí? Porque si no, imagínate, fallece el hombre o fallece uno de los dos y van los hijos a querer dividir y partir la propiedad. Hay una protección, igual que hay una protección sobre hijos menores, ¿sí? Cari, pregúntale al escribano cómo puedo comprobar la falsificación de una firma, ya que mi tío falleció y apareció un boleto de compra-venta, pero la firma no es igual a la del carnet de conducir que tengo guardado. Bueno, Perito. en realidad hay que desconocerla. Quien la tiene que probar a la firma es quien alega con el documento, ¿sí? En el caso de los boletos de compraventa tenemos una situación muy particular y esto quedó establecido a partir del 2015. Para que el boleto sea exigible a los herederos, tiene que estar pago más del 25% del boleto, ¿sí? Entonces, si no está pago más del 25%, el boleto no es exigible a los herederos. Exacto. Esto es muy importante, ¿sí? Y acá es cuando hablábamos de herencia de las obligaciones. Y hemos tenido casos en Neuquén, tuvimos un caso muy resonante hace unos años, en el cual me tocó intervenir sobre terrenos en la herradura, en el cual la persona fallecida había dejado muchas obligaciones de hacer. Entonces se presentaron los herederos en la sucesión esperando poder cobrar algo y en realidad habían obligaciones. Habían obligaciones de escrituración. Esto sucede, esto Mira es esta. así. Porque... Buen día, mis padres son fallecidos, tenemos el boleto de compra-venta y no tenemos escritura del terreno. Bueno, este es un caso al revés, porque esta persona quiere dejar las cosas en orden. Bueno, ¿qué hacemos? Exactamente. Pedimos la declaratoria de herederos y con la declaratoria de herederos y el boleto iniciamos la acción de escrituración. Le pedimos al vendedor que nos escriture, ¿sí? Es totalmente al revés la situación. No importa que tengamos pagado menos del 25%. ¿Por qué? Porque el vendedor está vivo. Entonces, es exigible la escrituración, el pago del saldo y la escrituración No sé de... si será por municipio también, alguna de los terrenos. Habría que ver, la verdad que Bueno, no me sí, especificaste. el IPVU en esto tiene un criterio Pero- bastante amplio y flexible, Sí. ¿sí? En el cual aceptan sesiones gratuitas o donaciones, ¿sí? A favor de los hijos, ¿sí? Y presentando la declaratoria de herederos, la vivienda continúa y sucede a los herederos. Buenos días, lindo día y programa. Consulta, en el caso que la persona no tenga hijos porque es soltera, ¿quién hereda en primera línea? En primera línea, los ascendentes, ¿sí? Y al no estar los ascendentes, que serían los padres, heredan los hermanos y luego los sobrinos. Ahora, ¿qué pasa si no hay nadie? No tenemos absolutamente a nadie. Es una sucesión vacua, ya lo hemos hablado anteriormente. Los bienes van al Estado. Por eso, si no hay tiempo de buscar, ¿viste? Por eso es muy importante dejar un testamento, ¿sí? Y acá también vamos a hablar de otro tema que lo vamos a hablar en la próxima columna, que son los actos de autoprotección. Es un tema muy importante, Muy bueno. muy novedoso de los últimos años, en los cuales nosotros decidimos para el futuro, para nuestra propia incapacidad, para cuando estemos en una situación en la cual nosotros no podamos decidir sobre tratamientos, sobre cuestiones de nuestro propio cuerpo y también sobre administración de nuestros Nos bienes. adelantamos a nuestro futuro. Por supuesto. ¿Qué pasa si somos 7 hermanos y nuestra madre decide repartir los bienes en 2 hermanos? Bueno, estamos hablando, justo acá estamos hablando de la cuestión de la legítima. Esta persona lo único que puede hacer es tener la libre disponibilidad de un 30%, ¿sí? Pero el otro 70% dividido 7, estamos hablando de que cada uno va a tener un 10%, con lo cual vas a poder reclamar sobre el porcentaje que te corresponde, ese 10%. ¿Contra quién? Contra tus hermanos, contra las personas que fueron favorecidas en mayor proporción a lo que le corresponde. Hola, Cari, mi consulta es, mi papá y mamá me vendieron su casa en vida, tengo certificados médicos de su buena salud mental, tengo la escritura a nombre mío, con derecho de usufructo a ellos, lo hicimos por escribano, tengo más hermanos, algunos de ellos no querían que me diera la casa, por eso mi padre lo hizo de esa manera, gracias. Bueno, esta es una excelente pregunta, ¿sí? Porque primeramente acá estamos hablando de una venta simulada, ¿sí? Por lo que nos está diciendo esta persona. Donación, Y podría el ser, código... ¿no? En realidad está hablando, claro, es una donación encubierta, hay una venta simulada. Pero acá hay un artículo del Código Civil, el legislador previó esta situación. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno,
cuando el padre le venda a los hijos, tienen que aparecer los otros hijos a prestar conformidad para con esa venta. Esto es muy importante y esto siempre lo asesoramos, y desde el Colegio de Escribanos también se asesora mucho en este tema. Hace poco que estuvo la campaña de asesoramiento gratuito el 9 de noviembre, que fue espectacular, realmente fue un éxito la cantidad de gente que se acercó. Si no tenemos la conformidad del resto de los hijos que está diciendo sí, esto efectivamente es una venta, entonces se va a presumir que no fue una venta real, fue una venta simulada. Cali consulta, si la persona que fallece no tiene nada a su nombre, solo su sueldo a un nieto, ¿se lo deja? ¿Se puede o no? No, porque el sueldo desaparece con la muerte. Sí. Entonces, estamos hablando de bienes, derechos y obligaciones. Habría que ver en el caso de la pensión. En el caso de la si hay pensión son alguno... casos muy puntuales, porque en realidad es la viuda la que lo cobra. Son pensiones, no... A no menos que sea un hijo minusválido. Bueno, tenemos excepciones y También. tenemos situaciones muy puntuales de ANSES, ¿sí? Pero no heredan. No se hereda el sueldo, no se hereda la pensión, no se hereda la jubilación. Eso es algo que le corresponde. Esto que es otro temita del derecho a crecer, que es una cláusula que se pone en las donaciones, en el cual, Cari, nosotros estamos casados, le donamos a nuestros hijos. Pero en el caso, yo dejo la cláusula de derecho a crecer. ¿Qué significa? Que en el caso que falte alguno de nosotros dos, el otro absorbe el total del usufructo. Es automático esto. No tiene ningún costo. Esto, la verdad que los escribanos lo dejamos siempre establecido cuando se hace una donación. Porque si no, estás perjudicando y la persona se queda con la mitad del... Hola, Cari. Hay una casa de la cual sobrevive una tía y se perdió la escritura. Necesitamos hacer la sucesión. Está a nombre de mi abuelo. Nuevos testimonios. Bueno, no hay ningún problema. No solo nuevo testimonio, también lo podemos hacer con un certificado de dominio. Es mucho más fácil y mucho más rápido. Pedimos un certificado, un informe de dominio, ¿sí? Informe de dominio es el término propio, y con eso ya lo podemos presentar en la sucesión, ¿sí? Cari, buen día. Una consulta. Yo hice el papel de convivencia. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? No heredas, la conviviente... Eso es para quedarse tranquilos, claro. La conviviente no hereda. La única manera que puede heredar la conviviente es que le dejen un testamento. Es la única forma, ¿sí? Y el testamento también tiene sus limitaciones, porque el testamento siempre va a versar sobre la porción disponible del fallecido, no así sobre la porción que le corresponde a los herederos forzosos. Consulta al escrime, dice, yo me divorcié, pagué la mitad del valor de la casa, ¿cómo puedo validar el acuerdo? Homologándolo en el expediente judicial, en el mismo donde se hizo el divorcio. Cari, saludo a Pablo, el escribano, consulta, falleció mi padre y mi madre, falleció mi padre y mi madre quiere dejar los bienes a los nietos y 2 hermanos, yo afuera, ¿qué pasa? ¿Puedo pedir la sucesión? Sí, claro. La sucesión la puede pedir cualquier persona que se considere con derecho, ¿sí? La realidad es que, justamente como hablamos de la cadena sucesoria, los nietos no están previstos dentro de la cadena sucesoria. Entonces se considera como un tercero, ¿sí? Acá siempre tiene que estar la conformidad de los herederos, ¿sí? Buen día, Cari. Mi consulta es, mis papás compraron hace más de 40 años y un terreno, no lo escrituraron. Tenemos la declaratoria de herederos y el dueño anterior falleció. Hay que falleció el quien le compró el terreno. Hay que abrir la sucesión de la persona fallecida, publicar en el boletín oficial, llamar a los herederos y pedir la escrituración. En el caso que no se presente absolutamente nadie, podría el juez firmar esa escritura. Mira esta. Pregunta, yo compré una casa de IPPB, esto es en Río Negro. Sí. Pagué deuda e impuestos, nunca hice el título y ahora la persona que me vende me pide más dinero cuando yo pagué la totalidad que habíamos acordado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto es una cuestión común y yo la considero una situación extorsiva, sí. Porque nadie puede pedir más dinero para completar la documentación que se obligó a hacer. Tiene que buscar testigos ahí. No, también, inicias un juicio de escrituración. Y después tenemos esta persona que ha abonado toda esta suma de dinero en impuestos. Podemos ir por el otro camino, que es el camino más largo, que es la usucapión, ¿sí? Exacto. Porque también la usucapión, así como yo también simplifico con mi explicación algunos trámites que realmente no requieren mayor burocracia, en el caso de la usucapión es al revés. El caso de la usucapión es un trámite bastante complejo donde se va a notificar al titular de dominio para que se presente y se defienda.
2 hermanos, uno por 5 años no apareció a visitar a su madre hasta su fallecimiento. El que estaba atendió a su madre siempre. ¿Qué derechos tiene uno y otro en la herencia? Ah. El derecho es el mismo, ¿sí? Lo que pudo haber hecho la madre es mejorar a uno de sus hijos con ese 30%, ¿sí? Pero el derecho hereditario lo tenemos por ser hijos, no lo tenemos por haber sido buen o mal hijo. Es ¿sí? entendible lo que haber estás vivido preguntando. cerca, haber vivido lejos. No es esto a veces en las consultas lo vemos como que es una especie de justicia por mano propia. Sí. Yo estuve cerca, me hice cargo, me corresponde más. No te corresponde más, lamentablemente, porque sos hijo, sos heredero por igual. Acá me contesta el chico este que dice que se divorció, pagó la mitad del valor de la casa y cómo puede validar el acuerdo. El acuerdo lo hice a través de abogados y ella firmó el acuerdo. ¿Puedo hacer también por escribano? Por supuesto, pero si el acuerdo está hecho delante de abogados, directamente se presenta en el expediente y se miedo pide por la algo. homologación, ¿sí? Me pasás el número del abogado. Lo tengo en pantalla, pero te lo pasamos. 299-438-9888. Dale, así ya te sacas otras dudas también. Cari, mi mamá tiene una propiedad con boleto de compraventa. Ella consulta si el día de mañana eso pasa directamente a mí. Soy hija única y mi mamá soltera toda la vida. Sí. En el caso de los boletos tenemos una situación muy ventajosa. ¿Por qué? Porque en vida se puede hacer una sesión gratuita a favor de los hijos. Entonces nos evitamos esta cuestión de la sucesión. Es un trámite muchísimo más barato y muchísimo más rápido porque es un documento privado. Buen día, Cari. Mi consulta es, mi abuelo falleció dejándole la chacra a sus 2 únicos hijos, mi mamá y un tío. Mi mamá no quiere tener nada que ver con la chacra. ¿Los nietos podemos reclamar o nos corresponde algo de esa chacra que mi mamá no quiere tener nada que ver? Sí. Por supuesto que sí, que se puede reclamar. A lo sumo se le pide un poder a la madre y uno va en carácter de apoderado, sí. Porque obviamente que si ella renuncia a la herencia expresamente, sus hijos no heredan nada de ahí. Entonces, mejor dejar un poder. Muchas veces hay dolores afectivos que afectan y hay mucha gente que renuncia. Pero bueno, sí, los nietos pueden reclamar, pero siempre por intermedio de la madre, no en carácter propio. Porque ellos no tienen derechos hereditarios respecto a su abuelo. Buenos días, sabes que a nosotros nos vendieron un terreno y llegó un abogado de Neuquén que iban a hacer un remate. Somos de General Roca. Bueno, acá es diferente, les venden un terreno y después van a hacer un remate. ¿Una estafa eso? ¿Qué pasó ahí? Una estafa. Habría que ver bien cómo es el remate, porque el remate, si bien es un trámite bastante complejo, hay un mandamiento de constatación que se hace previo al remate para ver quién está viviendo dentro de la propiedad. Cari, por favor, para el doctor, la casa es del IPBU, a nombre de papá y mamá fallecidos los 2. Tengo un único hermano también fallecido. La casa la terminé de pagar. ¿Cómo hago para obtener el título? Tengo un hijo y mi esposo fallecido. Está solita. Bueno, ella tiene que iniciar la sucesión de sus padres, que eran los titulares del plan del IPBU, y con esa declaratoria de herederos presentarse en el IPBU. Pero no te olvides de una cosa, su hermano fallecido, si tiene hijos, o sea, si ella tiene sobrinos, se van a presentar por derecho de representación de su padre fallecido, o sea, el hermano. Cari, buenos días. Pregunta para el escribano. Mi mamá hizo una unión convivencial y se separó por los hijos. ¿Qué puede hacer y qué le pertenecería? ¿Iría a un testamento? No le pertenece nada a ella, salvo que la hayan beneficiado dentro de un testamento. Consulta, estoy casado legalmente hace 40 años y separado más de 25. Nunca hice el divorcio. Tengo 2 hijos extramatrimoniales. ¿El divorcio sigue teniendo valor? A ver, me dice que no, está diciendo que no está 40 divorciado. años, 40 años, se separó hace 25 años y no está divorciado. Siempre y cuando no te divorcies, seguís teniendo derechos hereditarios. Cari, un hermano compró, o mejor dicho, le compró a mis progenitores. Yo no firmé nada y tengo entendido que otros hermanos tampoco. Nunca firmé nada. Los progenitores ya fallecieron. ¿Es legal que así sea? Uy, qué lío esta familia. Es la misma consulta que tuvimos anteriormente. Ventas de padres a hijos tienen que tener la conformidad de todos los hermanos porque si no, la ley presume que es una venta simulada.
que hubo intención de beneficiar a uno por sobre los demás. Esta es interesante, cuando pasás demasiado tiempo en un lugar. Buenos días, yo estoy viviendo en la casa de mi fallecido abuelo ya hace 20 años y pago todos los impuestos. ¿Puedo realizar el trámite para gestionar escritura? Sí, podés iniciar la acción de usucapión siempre y cuando hayas tenido una posesión pacífica del inmueble. Esto quiere decir que no hayan venido tíos a reclamarte. Claro. ¿Sí? Pero bueno, es un trámite complejo la usucapión, ¿sí? Porque recordemos que la usucapión te permite adquirir una propiedad por estar en ella durante un determinado tiempo. Entonces es un trámite muy complejo porque si no, desde ya que hay bienes privados del Estado en los cuales la usucapión no aplica, ¿sí? Cari, mi hijo vive hace años con su abuelo, pero no es el abuelo de él, se crió ahí, tiene hermanos, no tiene hermanos ni padres. El abuelo le quiere donar en vida, porque no hay nadie, indudable. ¿Dónde se hacen esos trámites? Le puede donar en vida, no hay ningún problema, ¿sí? O lo puede dejar establecido por testamento, ¿sí? Quería consultar, mi padre falleció hace un año y él cobraba una pensión y cuando se hizo el cambio de gobierno a mi mamá no le correspondió cobrar esa pensión. Estaban casados ellos. Es raro que no le Sí. corresponda. Habría que detallar el tema y habría que acercarse a No ANSES estaría porque cobrando pensión es raro que y no cobre jubilación ANSES. al mismo tiempo, porque así hubo, en eso sí hubo Sí, cambio. algunas veces en los trámites de ANSES lo que sucede es que pasa también cuando uno hace el trámite de jubilación, que después la ANSES te paga retroactivamente los meses que no pasó. Antes que terminemos quería pasar... Era tremendo la cantidad de mensajes que tenemos y yo me entusiasmo, gente, me entusiasmo, discúlpenme, pero quiero responderle a todo y la productora está como loca, enardecida, Nati, dice, Cari, se te va el programa. Tenemos un aviso parroquial, si me lo Sí, dale, permiten, dale, por a ver, favor. dale. El 12 de diciembre, desde la Fundación del Colegio de Escribanos, va a haber una charla por Zoom con el doctor Mariano Esper, que es una persona muy clara para hacer, es en forma gratuita. Las inscripciones son a fundacion@escribanosnqn.org.ar y se va a hablar sobre hipotecas divisibles. Es un tema muy novedoso que está sucediendo mucho por el tema de los procrear. ¿Esto qué permite? Permite que un desarrollador hipoteque la tierra, ¿sí? Y después que esa hipoteca se divide entre todas las unidades que van a haber. Entonces, si vos compras una propiedad, la comprás ya con la hipoteca. Entonces, solo pagás la porción de hipoteca que a vos te corresponde. Lo estoy resumiendo, el tema desde ya que es mucho más complejo, y el doctor Mariano Esper, 12 de diciembre, Interesante eso. de 4:30 a 18 horas, para aprender un poquitito más sobre hipotecas. Bueno, listo, me quedaron muchas preguntas. en Todas el las tintero, preguntas, por gente, favor, por favor. a los números en pantalla, si no, Colegio de Abogados, martes y jueves por la mañana, o Colegio de Escribanos también se acercan, Santa Fe 155, ahí gratuitamente se evacúan todas las dudas. Por favor, Gracias. asesórense y hagan respetar sus derechos. Gracias, Pablito, gracias. Nos vemos. Me parece que lo traemos el próximo lunes, Nati, agenda, porque hay que sacarse muchas preguntas. Gracias, Pablo Zucaravicius. Gracias a vos. Bueno, gente, tengo pausa atrasadísima y después sigo.